¡Oh! Dios mío, he estado hablando y no se ha entendido nada. Madre mía, madre mía, madre mía. Bueno, vamos a ver. Resumo un poquito, ¿vale? Resumo. Esto iba a ser de 15 minutos y al final me voy a ir a la hora, como siempre. Vamos a ver. Empiezo desde el principio. Decía que la historia tiene que ser útil. Que si no es útil, vale para poco. He dicho, que no se me ha escuchado, no se me ha oído, que normalmente nos cuentan cosas, nos cuentan historias, que si no sabemos de historia, pues nos las tenemos que creer y damos por bueno ciertas cosas que realmente no son. Decía que hoy vamos a empezar con la parte esta que os comentaba el primer día de la historia de la historia, de la historia, historias de la historia, perdón. Es decir, los chascarrillos, lo que no se cuenta habitualmente en historia y que sin duda va a influir directamente en el devenir de las cosas, hasta tal punto que nos explica muchas veces quiénes somos, por qué somos así y sobre todo los caminos que tenemos para ir hacia adelante, ¿no? Una de las cosas que nos dicen es que España es una nación de naciones, ¿no? Bueno, una nación de naciones, si entendemos que el nacionalismo es del siglo XIX, pues hombre, la historia de España es anterior al siglo XIX, ¿vale? Entonces, a ver, algo más de nacionalismo será, o vendremos de algún sitio, hombre, no nos vamos a remontar hasta Atapuerca, ¿no? Pero bueno, qué menos que irnos a la Edad Media, ¿no? Cuando empiezan las monarquías, que luego van a ir transformándose en monarquías autoritarias con los reyes católicos, monarquías absolutas ya en el siglo XVIII, y monarquías liberales en el XIX y monarquías constitucionales en el XX, ¿no? Es una institución, por lo tanto, que arranca de atrás. Bueno, pues os decía antes, que no se escuchaba, que en la pizarra que tengo aquí detrás os he hecho un esquema que simplemente es para que lo tengáis ahí, si podéis ver algo o lo intuís mejor, pero realmente lo que os voy a hacer es contaros un poco de dónde venimos. La unidad territorial que tiene España viene de los reyes católicos. Esto es lo que nos han dicho toda la vida. Toda la vida nos han dicho que viene de los reyes católicos. Y nosotros, bueno, pues lo damos por bueno. Vale, los reyes católicos. Pero posiblemente porque no sabemos más atrás, ¿no? Y comentaba, ¿y si yo os dijera que no viene de los reyes católicos? Pues lo primero que pensaría es decir, bueno, a ver, con qué se nos despacha ahora, ¿no? ¿Cómo que no viene de los reyes católicos? Bueno, pues os podría decir que los reyes católicos pertenecen a la misma familia, a los Trastámara. Si vosotros supierais la historia de la Edad Media en España, veríais que los Trastámara es una casa dinástica que entra por accidente. Bueno, por accidente, accidente tampoco. Por mala uva, más que por accidente. Sí, el primer Trastámara que llega hasta un trono llega por una zancadilla. Eh, es Enrique II de Castilla. Enrique II de Castilla se está peleando con Pedro I el Cruel, pero peleándose físicamente, ¿vale? Y Enrique II, que era, bueno, era una serie de hermanos bastardos y demás, que andaban confabulando contra Pedro I, había conseguido unos mercenarios en Francia, ahí aparece Francia en un papel estelar, y esos mercenarios, uno de los mercenarios va a echar la zancadilla a Pedro I y Enrique II va a aprovechar para clavarle la daga y liquidarle. Y ahí empieza los Trastámara. No vamos a hacer toda la relación de reyes que hay ahí en la pizarra, ¿no? Porque es un rollo, ¿vale? Pero bueno, es fácil porque es Enrique II, Juan I, Enrique III, Juan II, Enrique IV, ¿no?
y nos vamos a quedar en Castilla ahí, en Enrique IV, ¿vale? Enrique IV tiene su aquel, ¿vale? Este tiene su aquel, ¿vale? Este era buena gente, pero tenía un problema que yo lo comento en clase muchas veces. La impotencia, la homosexualidad y tal, no son problemas realmente, no son problemas en la gente común. En la gente que aspira a ser rey o que es rey y que tiene que transmitir la corona a través de la descendencia, es un problema. Es un problema. Bueno, pues Enrique IV ha sido hasta objeto de estudio por parte de Gregorio Marañón. O sea, no penséis que esto es una cosa que José Antonio cuenta en clase y ya está. No, 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 no. Lo que pasa es que habitualmente en los libros de texto esto no aparece, ¿no? Pero en 1930, 30-31, no recuerdo bien, el médico Gregorio Marañón hizo un estudio sobre la enfermedad que padecía Enrique IV. Y el pobre hombre es que padecía de todo. Vamos, que no podía ser padre de ninguna forma, ¿no? Ni activa ni pasiva. Fijaros hasta el punto que se llegó a decir una teoría como justificando un poco su paternidad, su falsa paternidad, que le habían hecho una inseminación artificial. O sea, estamos hablando del siglo XIV, ¿vale? O del siglo XV. O sea, esto con una cánula de oro. O sea, en fin, que no, que no. Pero bueno, con tal de justificar el embarazo de la reina, pues cualquier cosa, ¿no? Bueno, decimos que por parte de Castilla nos quedamos ahí. Enrique II es el primer trastámara, mata a Pedro I a través de un empujón con una zancadilla, y ahí empiezan los trastámara a aparecer. Me dicen que no se escucha. A ver. Voy a parar a ver si es que nos está escuchando. Pero yo tengo activos todos los... me confirman que sí, que ya se escucha. Muy bien. Tengo al informático siempre pendiente. Estupendo. Bueno, decía, los Trastámara empiezan con Enrique II, la zancadilla y tal, y nos quedamos en Enrique IV, ¿vale? ¿Por qué nos quedamos en Enrique IV? Porque es el anterior a Isabel la Católica, ¿vale? ¿Y cuándo llegan los Trastámara a Aragón? Pues porque Martín el Humano, el hombre en 1410, muere sin descendencia. Bueno, no es que muera sin descendencia, había tenido un hijo, pero el hijo se muere y la mujer también. Y él se muere también, y entonces se llega al acuerdo por el compromiso de Caspe, que es lo que tenéis en la parte central de la pizarra, de que sea Fernando I de Aragón, pero que era infante de Castilla, el que se convierta en el heredero al trono. Había varios pretendientes, pero al final es Fernando I el que llega. Bien, y se queda. Con Fernando I empezaría la línea Trastámara en Aragón. Claro, esto facilita mucho las cosas, porque si ya estamos con las dos ramas, aunque es verdad que antes había habido Trastámaras en ambos lados, pero es que ahora estaban en los dos a la vez, ¿vale? Y eso es muy fácil o facilita mucho las cosas a la hora de una unión territorial o poner unos intereses en común, ¿no? La llegada de Fernando I o Fernando de Antequera, que es el nombre que tenía, al trono de Aragón va a poner camino llano para que la unión en un momento dado se pueda hacer. No vamos a decir los reyes, aunque están puestos ahí, Alfonso V de Aragón, Juan II de Aragón, y llegamos a Fernando II de Aragón. ¿Quién es Fernando II de Aragón? Pues Fernando el Católico. Es decir, a la altura de la mitad del siglo XV tenemos a Enrique IV que no puede tener hijos, tenemos por el otro lado a Fernando II de Aragón, que es un jovenzuelo, y
a una hermanastra de Enrique IV, que tiene un año más que Fernando de Aragón. Bueno, parece que las cosas se van acercando, ¿no? ¿Cómo se llega hasta Isabel? ¿No? Porque yo normalmente en clase esto lo cuento muy deprisa porque tampoco te puedes entretener mucho, pero esto tiene su historia. Esto tiene su historia. Eh, Como Enrique IV no podía tener hijos, se dice, porque la historia de la cánula no se la cree nadie, por ahí hay algún médico escuchando seguro y sabrá que esto es imposible. Bueno, no sé si es imposible o no, complicado. El caso es que como Enrique IV no podía tener hijos, teóricamente, pues Enrique IV, digamos que echa mano de un oficial, de un personaje de compañía. Se llamaba Beltrán de la Cueva. Beltrán de la Cueva, digamos que hace el trabajo del rey en la descendencia. Hace el trabajo del rey. Y deja embarazada a la reina y nace una niña, Juana. Bueno, pues en principio la cosa parece que sigue adelante. Todo era así como medio se daba por bueno que sí, pero claro, había facciones dentro de los propios reinados que aprovechaban la mínima oportunidad para atacar al rey. Y había una facción dentro del reinado de Castilla que era contraria a las pretensiones de Enrique IV y favorable a que fuera su hermanastra Isabel que fuera la reina, pensando que Isabel, como era muy joven, pues que iba a ser muy fácil de manejar, algo que luego vamos a ver que estaban absolutamente equivocados. Bueno, pues aprovechando el nacimiento de Juana y poniendo de manifiesto que Juana no era la hija del rey, obviamente, pues empiezan a postular, primero postulan a Alfonso, Alfonso XII de Castilla, no Alfonso XII el que estamos viendo en clase, no, Alfonso XII de Castilla del siglo XV. Postulan a Alfonso XII. Alfonso XII va a reinar 3 años solo, hasta el 68, hasta 1468. Muere y ahí es cuando Isabel, digamos que se postula ya con la candidatura clara por parte de una parte de la nobleza que le apoya, pero que le apoya porque piensan que como es una jovenzuela que va a ser manejada muy fácilmente, pues que van a hacer de su capa un sayo y que la nobleza va a operar en Castilla como quiera, esa parte de la nobleza. Hay lucha entre nobles, hay navajazos, hay noches de cuchillos largos, o sea, tremendo, tremendo. Pero como ocurre en la vida misma, o sea, hoy en día, si nos fuéramos a la política, seguro que pasa en todos los partidos políticos y siempre donde está el poder está esta forma de actuar del ser humano, ¿no? En el que quítate de aquí que me pongo yo, ¿no? Bueno, pues entonces era exactamente igual que ahora. Bueno, llegamos hasta Isabel. Bien. Por un lado, Juana, para su padre, tiene que ser reina. Por otro lado, ha dado el trono o los derechos al trono a su hermanastra Isabel. Una parte de la nobleza apoya a Juana, otra parte de la nobleza apoya a Isabel. Y en esto que muere Enrique IV. Muere Enrique IV y cada una de ellas se postula para ser reina. Isabel se ha casado con Fernando el Católico en secreto. Esto es otra. O sea, se habla muy poco de la boda de Isabel y de Fernando. ¿Vale? Muy poco. Pero es una boda de lo más truculenta. O sea, Isabel y Fernando no se conocían. ¿Vale? No se conocían de nada. Ella tenía 18 años y él 17. Se encuentran en un paraje bien ocultos. Ella pone la excusa de que va a presentar los respetos por la muerte de Alfonso XII, que había muerto en el 68, y el 11 de octubre se desplaza con esa excusa, pero realmente va al encuentro de Fernando. ¿Vale? Y Fernando aparece en el lugar
como si fuera un criador de mulas. O sea, es surrealista, ¿vale? Es surrealista. Pero digamos que los juntan para que se conozcan, porque no se conocían de nada. Y esta imagen que tenemos de Isabel, de recatada, de prácticamente monjil, ¿no? O sea, como una chica que no ha roto un plato en su vida, ¿qué tal? Bueno, pues ve a Fernando. Fernando, por cierto, tenía fama de mujeriego, 17 años, ¿vale? 17 años y ya la tenía. Y era normal que la tuviera, ¿vale? Esto es otra. O sea, que no penséis que es que tenía la fama porque tenía la fama, porque un día maté un perro y a partir de ahí mata perros. No, 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 no. Este eran muchos días y mucha insistencia en el sexo femenino. El caso es que Isabel le ve, se enamora perdidamente y él parece que también. A los 8 días, se casan en secreto. ¿Por qué en secreto? Porque Enrique IV, al final de su vida, no daba por bueno el matrimonio. ¿Por qué en secreto? Pues porque por las leyes de la Iglesia no se podían casar porque eran primos. Y aquí viene otra de las de España Cañí. Resulta que se falsifica una bula papal para dar por bueno el matrimonio, como que el Papa lo había autorizado. El arzobispo de Segovia también mete otra cuña por ahí. Bueno, el caso es que al final va a ser Alejandro VI el que va a dar por bueno el matrimonio cuando ya llevan casados 2 años. 2 años, ¿vale? O sea, hasta esos 2 años, pues habían vivido en pecado o algo así. El caso es que estaban casados, ¿vale? Ellos se casan en 1469, ¿vale? Y claro, empieza la guerra civil entre Juana, la hija de... Bueno, la hija, entendámonos, entre la hija de Enrique IV e Isabel. Una guerra en la que por un lado está Isabel y Fernando uniendo los reinos de Castilla, o la parte de Castilla que apoya a Isabel más el reino de Aragón, y por otro lado está Juana, que se casa con Alfonso V de Portugal y que une Portugal a la lucha por la candidatura de Juana al trono de Castilla. Bueno, la guerra termina en el 79 con el Tratado de Alcasovas-Toledo, no vamos a entrar tampoco en eso ahora. Y a partir de ese momento es cuando se inicia la andadura de los Reyes Católicos y de esta España, al menos territorialmente. ¿Por qué digo que esto es importante para entender el hoy? Porque España es verdad que tradicionalmente ha vivido separada. Me explico. Los territorios castellanos tenían sus instituciones, tenían sus cortes, tenían su chancillería, se tenía su audiencia, tenía las instituciones propias de un reino, ¿vale? Y Aragón tenía las suyas, pero es que además el funcionamiento de Castilla y el funcionamiento de Aragón eran totalmente diferentes. O sea, mientras que en Aragón los reyes pintaban poco o nada, en Castilla los reyes pintaban mucho, muchísimo. Y cuando se juntan los reyes católicos, es verdad que se produce una transformación en la corona de Aragón. O sea, ese pactismo que había tenido durante toda su existencia, digamos que con la presencia de Isabel como corregente en Aragón y Fernando como corregente en Castilla, digamos que esas figuras mezcladas ahí y el matrimonio le daban bastante fuerza a la institución, hasta el punto que es el origen de las monarquías autoritarias en España, ¿vale? O sea, a partir de ahí hay un antes y un después. Pero el funcionamiento seguía siendo por separado. Las leyes iban por separado, o sea, estaban aparte. Es verdad que las instituciones se parecían mucho y el funcionamiento era parecido, pero digamos que respondían a intereses concretos del territorio de Aragón, concretos del territorio de Castilla. Seguimos con chascarrillos. Vamos con Castilla, vamos con Isabel. Isabel
Se casa con 18 años, Fernando tiene 17, y claro, como todo matrimonio que se preciara en aquella época, y más entre dos personalidades tan fuertes, había que estipular unas capitulaciones, es decir, unos acuerdos, ¿no? Isabel estaba súper enamorada de Fernando, al parecer, súper enamorada. Pero Isabel no era tonta. O sea, Isabel decía, eh, Fernando es un tío y si yo me muero se va a ir con una chica, con otra chica, otra tía, ¿no? O sea, era como, esto va a pasar así. Y Fernando el hombre decía, no, por Dios, ¿cómo voy a ir yo no con lo que te quiero? Y es verdad que la quería, ¿eh? Es verdad. Pero también es cierto que tenía pinta de mujeriego con razón. Entonces, es curioso, por ejemplo, una de las curiosidades de las capitulaciones fue que se estableció que los reyes de Castilla serían solo los reyes de Isabel y de, o sea, los hijos de Isabel y de Fernando, por ejemplo. Una cosa muy curiosa, muy curiosa. Eh, Tuvieron 5 hijos, solo sobrevivió Juana. Y Juana, Juana la Loca, se casó con Felipe el Hermoso, Felipe de Borgoña, que era nieto de Maximiliano I, el emperador, el gran emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y entre su hijo Carlos y su padre Fernando, porque Isabel muere en 1504, prácticamente la certifican como que está loca. A ver, algo había, ¿eh? Hay anécdotas suyas cuando muere su marido, cuando muere Felipe el Hermoso, que en fin, muy bien no parecía que estaba. Pero hombre, hasta el punto de inhabilitarla como futura reina, pues no sé, yo creo que ha habido reyes más locos que ella, pero bueno. El caso es que nos saltamos el escalafón de Juana y nos pasamos directamente a su hijo, a Carlos, ¿no? El que va a ser Carlos I de España y V de Alemania, ¿no? Bueno, a lo que vamos. En las capitulaciones se firma como que solamente los hijos de los dos van a poder ser reyes de Castilla. Y fijaros lo que digo, reyes de Castilla. No, no reyes de Castilla y de Aragón. No, 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 no. Reyes de Castilla. Con lo cual, si moría primero Isabel y se casaba en segundas nupcias Fernando, podría tener los hijos que quisiera, pero reyes de Castilla ya no serían. Además dejó el cardenal Cisneros como vigilante de que eso se cumpliera si ella fallecía, como así fue, además. Se firman las capitulaciones. Fernando dice, bueno, lo que tú digas, cariño, me parece bien, vale, pero yo te juro amor eterno. Pues mira tú por dónde se muere Isabel. Y mira tú por dónde tarda escaso tiempo, no sé, unos meses, en volverse a casar. No digo en conocer a alguien, en volverse a casar. Se casa con una señorita, Germana de Foix, que era muy joven, cuando, claro, esto es otra, hay que ubicarse en las edades. Cuando muere Isabel, si no recuerdo mal, tiene 53 años y Fernando tiene 52. Y cuando se casa con Germana de Foix, creo que eran 53 o para 54 los que tenía Fernando. Pero Fernando estaba muy achacoso, muy achacoso. La vida entonces no era como ahora, ¿no? Bueno, el caso es que se casa con Germana de Foix y con Germana de Foix va a tener un hijo. Va a tener un hijo. O sea, Isabel no andaba muy descaminada en lo que podía pasar. Eh, Como Juana la habían inhabilitado porque no les hacía mucha gracia la figura de Felipe de Borgoña. Lo que pasa es que Felipe de Borgoña va a morir también. No vamos a explicar ahora cómo muere y demás porque no viene al caso. Pero o era Juana o era Carlos, su hijo.
Y entonces llegan a un acuerdo entre Felipe, o sea, entre Fernando el Católico y Maximiliano I para que sea Carlos I el que se convierta en rey. Y él va a ser el que va a juntar la corona del Sacro Imperio Romano con la corona hispánica. ¿Vale? Y ahí es donde se forma el gran estado que fue en esta época, en los inicios de la Edad Moderna, el estado de la monarquía hispánica formada por los reinos de Castilla, de Aragón, de Navarra, lo que se descubrió en América, eh, todo el territorio de Centro Europa, lo que sería hoy Alemania, lo que sería Bélgica, Holanda, en fin, excepto Francia, pues prácticamente casi todo el territorio era de la monarquía hispánica. Sin duda, ese es el origen que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, ¿son los reyes católicos los que marcan el origen? Bueno, si analizamos todo lo que he contado, pues sí, son los reyes católicos los que más van a hacer, pero es que las cosas se les ponen muy fáciles a los reyes católicos, ¿vale? Porque en el momento que se produce el compromiso de Caspe, que las dos ramas, la aragonesa y la castellana, sean de los Trastámara, facilita mucho las cosas. Luego, pues bueno, hay anécdotas que muchas veces son reales y que muchas veces tienen su explicación. Por ejemplo, se dice que Fernando, a ver, ¿a qué hora estamos? A las 11. Bueno, se puede contar. Se dice que Fernando necesitaba algún tipo de bebida para poder mantener relaciones sexuales con Germana de Foix. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Tanto es así que cuando muere, muere por un exceso de la medicina en cuestión. Era una especie de infusión que se tomaba y que permitía que pudiera tener relaciones sexuales con Germana de Foix. Porque él insistía en que quería ser padre de nuevo, hasta que lo consiguió. Se dice que cuando muere Fernando el Católico, le dice a su nieto que cuide de Germana de Foix. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Tanto la cuidó que se encamó con ella. Aquello fue un escándalo. En fin, tuvieron que casarla con otra persona porque digamos que no estaba bien visto que el emperador, que ya era emperador, pues mantuviera relaciones con una que había sido su abuelastra, ¿no? Por decirlo así. Más cosas que se dicen, chascarrillos de la historia. Dicen, es verdad que Isabel la Católica desprendía un olor fétido porque no se lavaba. Pues falso, falso. El verdadero es que desprendía un olor fétido, pero no era porque no se lavaba. Cuando muere Isabel, muere por un conjunto de enfermedades, una de las cuales era que le salían llagas en la piel. Se le ponía el cuerpo que se le llegaban a ver incluso hasta los huesos, ¿no? En una época como aquella donde la profilaxis, pues digamos que no era muy allá, pues era bastante fácil que las heridas se infectaran y que acabara aquello pues oliendo mal. Además murió, según se cree, de cáncer de útero y eso pues tampoco favoreció precisamente que el olor por la época estamos hablando, que el olor fuera agradable, ¿no? Pero no era porque no se lavaba, ¿vale? No era porque no se lavaba. A ver, más chascarrillos, más chascarrillos. A ver, si tuviera el chat, es que... ¿Dónde está el chat aquí? ¿Dónde está el chat?
Es que me vais a perdonar, pero yo sé de historia, pero de tecnología lo justo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde está el chat? Que no veo chat. Pues vais a tener que hacerlo por correo si tenéis alguna pregunta, porque es que no veo el chat. Y no tengo asistente para que me lo muestre. No sé, no lo veo. No lo veo. Bueno, de todas formas, son las 11:05. Nos hemos pasado los 15 minutos de largo. Si tenéis cualquier pregunta, cualquier cuestión, pues el correo historion66@gmail.com podéis enviar y yo prometo que contesto a todo. Y a ver si voy aprendiendo lo que cómo se pone el chat para poder leeros y para poder contestar en directo. Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado con el primer historia de la o historias de la historia, ¿no? Va siendo hora de descansar, ¿vale? Venga, hasta mañana.